Cristóbal, ahora sí, ¿qué tal estás? Buenos días. Muy buenos días, José. Gloria al Señor, hermano. Perdona, pero está un poco averiado esto, pero bien, aquí estamos dispuestos a compartir con todos vosotros esta riqueza de Cristo, José. Gracias, Cristóbal, por tu compañía y por dedicarnos estos minutos. Si no funciona el plan A, tenemos siempre un plan B. Lo importante es que el espacio se lleve a cabo y ahora sí que lo podemos escuchar y te podemos escuchar a ti, Cristóbal, así que adelante con tu espacio. Pues nada, hermano, gloria al Señor. Hermanos y hermanas de Radio Solidaria, qué maravilloso de que podamos en esta mañana aún poder tener una emisora donde podemos conectarnos con Cristo y poder escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios que dice que es viva y eficaz. Así que en esta mañana es maravilloso que podamos estar compartiendo de este Cristo rico. Y como compartíamos la semana pasada, estuvimos compartiendo en cuanto también como el Señor Jesús fue bautizado y cómo Juan el Bautista lo presentó. Y también vimos cómo él fue impulsado, dice, al desierto para ser tentado. Qué maravilloso de que este Cristo maravilloso, él salió aprobado. Y cómo ahora el Señor, él desea que cada uno de nosotros podamos ser aprobados también por él mismo. Y como dice el apóstol Pablo, hay un versículo en Primera de Tesalonicenses 2:4, dice que como también fuimos, dice, aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios que prueba, dice, nuestros corazones. Así que es maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos estar compartiendo de esta riqueza y de que también tanto tú y yo podemos ser también probados. Así que abrimos nuestro corazón al Señor para que el Señor realmente pueda ver que somos esas personas que cooperamos con Él. Y el apóstol Pablo, como vemos también el Señor Jesús, Él fue, digamos, también aprobado. Él pasó la prueba allí en el desierto. Después de ser bautizado, dice que fue impulsado al desierto. Y nosotros también, el Señor Jesús, realmente Él también nos prueba dónde está nuestro corazón, dónde está nuestro ser, ¿no? Y realmente, aunque vemos al Señor Jesús, pero vemos también después los apóstoles, cómo ellos llegaron a ser esa réplica de Cristo aquí en la tierra, Cristo viviendo de nuevo, ¿no? Y vemos también en primera de Timoteo 1:16, dice, porque por esto, dice, me fue concedida misericordia, dice, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su longanimidad. Y mira cómo termina el versículo, dice, y quedara yo como modelo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Maravilloso, como el apóstol Pablo era un modelo, y como otros apóstoles también llegaron a ser esos modelos, como incluso el apóstol Pedro comparte también de que se nos ha dejado un modelo para que ahora nosotros andemos en su pisada. También Pablo le escribe a Timoteo en el 4:12, y Pablo le dice a Timoteo, ahí a su fiel colaborador joven, le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé modelo para los creyentes, dice, en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Maravilloso de que realmente hay modelos. Y tú y yo podemos ser esos modelos de Cristo también aquí en la tierra. Maravilloso. Voy a entrar a compartir un poco del Señor Jesús. Y hay aquí, en Marcos 1:14, que dice, después de que Juan fue entregado, dice, Jesús fue a Galilea proclamando el Evangelio. Cuando nosotros leemos una frase, una palabra en la Biblia, es porque Dios quiere decirnos algo. Mira cómo dice aquí diciendo, después de que Juan fue entregado. ¿Por qué inserta aquí el apóstol Marco aquí
después de que fue entregado, porque realmente el Señor, Él realmente se enfrenta a los opositores, pero cuando hay rivalidad, Él no luchó. ¿Qué quiere decir esto? Que el Evangelio de Juan nos relata también de que Juan el Bautista, cuando él lo vio, el capítulo 1, versículo 29, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Maravilloso la declaración que hizo Juan, porque él incluso después, él empieza a comentar diciendo de que vosotros mismos fuisteis testigos, dice el apóstol Juan, no el apóstol, el Juan el Bautista, dice: vosotros mismos fuisteis testigos que yo dije que el que viene después de mí es mayor que yo. ¿Por qué quiso justificarse con esas palabras? Realmente él reconoció que el que venía después de él era mayor que él, el cual dice que no era digno de desatar la correa de su calzado. Incluso dijo: porque es necesario de que yo mengüe y de que él crezca. Inmediatamente es como cuando un locutor va a presentar un artista, un cantante, y entonces cuando presenta al cantante le dice: aquí está fulano de tal, ¿no? Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios. Inmediatamente, eso como te imagínate en un escenario, inmediatamente que él declaró de que él era el Cordero de Dios, él tenía que desaparecer del escenario. Por eso más adelante también se dice que los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús discutían. Por eso él no quería entrar en rivalidad. ¡Qué finura de qué Cristo tan rico y tan maravilloso! Y por ahí dice, después que fue entregado, dice que Jesús fue a Galilea a proclamar, dice, el Evangelio de Dios, las buenas noticias. Y este versículo, el 15, dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Maravilloso, dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Quién era el Evangelio? El Evangelio era Él mismo. Él era las buenas noticias. Él era el Salvador. El Rey de Reyes, el Señor de Señores estaba ahí. Maravilloso. Y dice que pasando junto al mar de Galilea, dice que allí vieron a dos discípulos. Estaban los dos pescando. Era Simón y Andrés, que eran los dos hermanos. Y qué maravilloso. Dice que ellos estaban echando la red en el mar. Oh, Señor Jesús, allí estaba Jesús viéndolo, pero él seguro que estaba pensando: mira estos dos, ahí están echando la red, pescando pescado. Yo lo voy a escoger porque yo lo quiero y lo necesito, porque ellos van a ser pescadores de hombres. Qué maravilloso que Él quiere hacernos esos pescadores de hombres. Y dice que se acercó Jesús. Dice, se acercó Jesús a ellos y le dijo, dice: venid en pos de mí y os haré que seáis vosotros, dice, pescadores de hombres. Maravilloso. Qué bueno que el Señor en esta mañana Él nos siga repitiendo, nos siga recordando y diciéndonos: venid, yo os voy a hacer pescadores de hombres. Ahí vemos en el Hecho de los Apóstoles cómo ahí se cumplió lo que el Señor Jesús le dijo a ellos, ¿verdad? Pedro se levantó y dice que no se levantó él solo, sino con los 11 con él. Pero él proclamó allí el Evangelio y fueron convertidos a lo menos 5,000. Y qué maravilloso que vinieron a ser salvos. Y aún le preguntaron: ¿qué haremos ahora? Y le dijo: si habéis creído en el Señor Jesús, bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, ser bautizado. Maravilloso. Y dice que tanto Simón como Andrés, su hermano, dice: y dejando al instante las redes, le siguieron. Hermano, al instante. Qué importante, qué maravilloso es que podamos tener estas palabras tan ricas. Al instante soltaron. Hermano, que al instante soltemos todo lo que somos nosotros,
todo lo que nosotros podamos emprender en nuestra vida natural, en nuestra vida humana. Queremos ser aquellos que sirven a Cristo, que expresan a Cristo, que es una réplica ahora de ello aquí. Y entonces dice que le siguieron, pero es maravilloso, pero que dice aquí en el versículo 19, dice así: y al ir un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. Maravilloso, había otros 2 hermanos allí. Jacobo, dice, hijo de Zebedeo, y Juan. Y dice que estaban allí, los cuales también estaban en la barca, y mira lo que estaban haciendo, remendando las redes. También una palabra muy rica, remendando. Oh, remendando. Ahí vemos el Evangelio de Juan. Es el último Evangelio de los 3. Está Mateo, Marco, Lucas, y el cuarto el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan nos abre los ojos por completo, porque es el Evangelio donde nos muestra que Jesús es Dios. Muchas cosas estaban entrando ya en aquella época en la iglesia, mucha confusión, como diciendo, en un traje, mucho roto, estaba siendo roto y mucho descosido, pero realmente Juan fue escogido, él estaba remendando, así como Pedro estaba pescando y llegó a ser ese pescador de hombres. Juan tenía ese ministerio de remendador. Muchas cosas entraron y había entrando mucha confusión. Por eso él comienza diciendo en el Evangelio de Juan: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era la palabra. Y la palabra, dice, estaba con Dios, y la palabra era Dios. Dice, era en el principio. Es decir, cada frase, cada palabra que pronunciaba ahí el apóstol Juan era como un cocido que daba, y aún ese cocido queda más fuerte que lo que había anteriormente. Pero qué maravilloso de que dice que estaban allí remendando. El Evangelio de Juan está considerado como el ministerio remendador de Juan. El versículo 20, sigue diciendo aquí Marco, dice, y al instante los llamó, y dice que dejando a su padre, Zebedeo, en la barca con los jornaleros, dice que cogieron y se fueron en pos del Señor Jesús. ¿No es maravilloso esto, hermanos y hermanas, que se fueron al instante, soltaron las redes y como diciendo, papá, ahí te queda tú, yo me voy, este hombre me ha cautivado? Hermanos y hermanas, que cada uno de nosotros podamos ser esas personas que seamos cautivados por completo por el Señor, y que estemos, como he dicho otras veces, locamente enamorados del Señor, y que realmente seamos esos remendadores, que seamos esos pescadores de hombres. Dice que cuando ellos le siguieron, dice que el Señor Jesús, era sábado, dice que entró allí en la sinagoga y dice que se puso a enseñar, y dice que se admiraban de su enseñanza. Escucha lo que dice. Dice, se admiraban porque le enseñaba como el que tiene autoridad, y no como los escribas. Los escribas, cuando hablaban, no hablaban verdad, eran falsos, pero realmente cuando Cristo hablaba verdad, hablaba realmente unas palabras que nos sorprendía por completo. Dice que habla como el que tiene autoridad. Imagínate como un mecánico que va a ver un coche. Ese mecánico, si realmente es un mecánico, nada más que escuche el ruido del motor, puede ver dónde está el fallo. Y puede decir, esto a las bujías le fallan. ¿Por qué? Porque sabe. Y habla como el que tiene autoridad. Pero si yo fuera, o tú, que no somos mecánicos, pues no sabríamos nada. Pero qué maravilloso que el Señor Jesús conocía los corazones, conocía las intenciones, y Él hablaba como el que tenía autoridad. Y dice que allí había un hombre con espíritu inmundo. Diciendo, mira lo que decía aquel hombre con espíritu inmundo. Dice, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno,
tú has venido para destruirnos. Sabemos quién tú eres. Los demonios sabían hasta quién era. Hermano, qué Cristo más maravilloso. Por eso, de verdad, voy a seguir compartiendo de este Cristo tan impresionante, tan maravilloso, pero que hoy está dentro de ti y dentro de mí. Bueno, termino lo que estaba aquí. Dice, pero Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Qué maravilloso, qué autoridad. Y dice que el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, dice que salió de él. Y todos los que estaban allí estaban, dice, asombrados. Y dice de que tal manera que discutían entre ellos y decían, ¿qué es esto? ¿Esto es una enseñanza nueva? Él manda con autoridad a los espíritus del mundo, dice, y le obedece. Queridos hermanos y hermanas, oh Señor Jesús, cuánto te amamos. Gracias por esta palabra que tú nos has dado en este día. Señor, queremos obedecerte. Queremos abrir nuestro ser por completo a ti, Señor, y realmente obedecerte. Y al instante queremos soltar todo lo que no seas tú para seguirte a ti. Maravilloso, hermanos y hermanas. El viernes que viene seguiremos compartiendo de este Cristo José. Muchas gracias por compartirme, por dejarme de compartir estas palabras tan ricas, tan animantes, tan alentadoras, hermanos. Así que hasta el viernes que viene, si el Señor nos permite, estaremos por aquí de nuevo, José. Amén, hermanos.